A ver, pensemos en esto por un momento. Verano de 1914. Toda Europa está que arde, a punto de estallar. Se mascaba la tragedia, sí, pero todo el mundo pensaba que sería una guerra, bueno, rápida, casi un paseo. Los soldados se despedían diciendo aquello de «Para Navidad estamos de vuelta». Pero vaya si se equivocaron. Bienvenidos a este viaje en el que vamos a desentrañar cómo un plan que parecía perfecto, una victoria casi instantánea, acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla de 4 años que, bueno, que lo cambió todo para siempre. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que lo mueve todo. ¿Por qué una guerra que iba a ser rápida se convirtió en un infierno de 4 años? ¿Qué salió mal en ese plan que sobre el papel parecía infalible? ¿Qué piezas no encajaron para que una campaña corta se transformara en una masacre a una escala nunca vista? Bueno, pues vamos a intentar resolver juntos este enigma histórico. Vale, para entender lo que pasó al principio hay que pensar en clave de videojuego. La primera fase de la guerra se diseñó como un speedrun, un término que seguro que le suena a cualquiera que haya jugado algo. El objetivo era ese, pasarse el juego lo más rápido posible. Una victoria aplastante y a otra cosa. Y ese speedrun tenía nombre y apellido, el Plan Schlieffen. Era la estrategia maestra de Alemania, pensada para evitar su peor pesadilla, tener que luchar en 2 frentes a la vez. O sea, imaginemos el mapa. Alemania está justo en medio, al oeste, Francia. Al este, el gigantesco imperio ruso. Estaban literalmente atrapados. Así que la solución parecía lógica, ¿no? Golpear a uno, y muy fuerte, para dejarlo cao antes de que el otro tuviera tiempo de ponerse los guantes. El plan era un combo de 2 golpes, uno detrás de otro. ¡Pum, pum! Primero, un ataque masivo y súper rápido contra Francia, pero con un truco, pasando por Bélgica, que era neutral, para pillarles por sorpresa, rodear París y forzar su rendición. Y una vez Francia estuviera fuera de la partida, ¡zas!, mover a todas las tropas al frente oriental para encargarse de Rusia, que, según ellos, iba a tardar un montón en movilizar a su enorme ejército. Sobre el papel, oye, sonaba perfecto, un plan sin fisuras. Pero, claro, una cosa son los planes y otra muy distinta la realidad. La resistencia de Bélgica, que nos esperaban, que Rusia se movilizó mucho más rápido de lo que habían calculado, y la entrada en escena de los británicos. Todo eso junto hizo que el plan alemán se fuera al traste. El speedrun se había acabado. El momento clave, el punto de no retorno, fue la batalla del Marne. Apuntad bien la fecha, septiembre de 1914. Esto es importante. Ahí, el ejército francés, ayudado por los británicos, consiguió lo que parecía imposible: frenar en seco a los alemanes, justo a las puertas de París. Y en ese momento se acabó la guerra de movimientos. El plan del speedrun había muerto oficialmente. Y claro, cuando en un juego el plan de ir a toda velocidad falla, ¿qué toca hacer? Pues eso que se llama grindear. Una fase súper lenta, repetitiva, de desgaste puro y duro para conseguir recursos poco a poco. Pues eso fue exactamente lo que pasó. Bienvenidos al acto 2, la guerra de trincheras. A partir de aquí, el frente occidental se transforma, se convierte en una herida gigante que cruza Europa de punta a punta. Cientos y cientos de kilómetros de zanjas, de trincheras. Los ejércitos literalmente se entierran. El juego cambia por completo. Ya no se trata de avanzar y conquistar, sino de aguantar, de desgastar al enemigo hasta que no pueda más. Esto es lo que se llama una guerra de desgaste. No gana el más listo, gana el que aguanta más, el que consigue que el otro se quede sin soldados y sin balas antes. Aquí se ve el cambio clarísimo. Pasamos de una guerra de movimientos, rápida, dinámica, todo al ataque, a una guerra de posiciones o de trincheras, que es todo lo contrario, lenta, estática y defensiva. Pensad en esto, durante casi 3 años el frente apenas se movió unos pocos kilómetros, nada. Y claro, se intentó romper ese empate, pero los intentos fueron, bueno, auténticas masacres. En 1916, en Verdún, los alemanes lanzaron un ataque brutal. Su objetivo, dicho por ellos mismos, era desangrar al ejército francés. El resultado es escalofriante. Más de 700.000 bajas, entre muertos y heridos. ¿Y para qué? Para nada. El frente no se movió. Una locura. Y para intentar ayudar a los franceses en Verdún, los aliados lanzaron su propia ofensiva en el Somme, mismo año, 1916. El resultado, todavía peor. Hablamos de más de 1 millón de bajas. 1 millón. Para que nos hagamos una idea, solo el primer día de la batalla los británicos tuvieron 60.000 bajas. 60.000 en un día. Es una cifra que no entra en la cabeza y que demuestra la absoluta y terrible inutilidad de este tipo de guerra. Pero, mientras en el oeste estaban atrapados en el barro, la guerra no se detuvo. Al contrario, el conflicto empezó a extenderse por todo el mundo. El mapa del juego, por así decirlo, se hizo mucho, mucho más grande. Se abrieron nuevos frentes de batalla por todas partes. Los aliados intentaron atacar al Imperio Otomano en Galípoli. Fue un desastre.
Se luchó en Oriente Próximo, con personajes casi de película como Lawrence de Arabia, y también se combatió por las colonias alemanas en África y en Asia. La partida ya no era solo en Europa, ahora era mundial de verdad. Y luego estaba la guerra en el mar, que era otra partida completamente distinta. Por un lado, la flota británica, que era la más poderosa del mundo, montó un bloqueo naval gigantesco para asfixiar a Alemania, que no les llegara ni comida ni materiales. Por otro lado, Alemania contraatacó con su arma secreta, los submarinos, los famosos U-Boot, que hundían a traición cualquier barco que se acercase a Gran Bretaña, fuera de quien fuera. La partida parecía atascada, un empate infinito. Pero entonces llegó 1917. Y fue como si de repente saliera una actualización del juego, un parche que lo cambió absolutamente todo. Dos eventos clave que rompieron la baraja y nos llevaron directos al final. Este es el cronograma del final. 1917. 2 bombazos. La Revolución Rusa y la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y a partir de ahí, todo se acelera. En marzo de 1918, Rusia se retira oficialmente. Y en noviembre, Alemania pide el armisticio. Se rinde. Vamos a ver cómo se llegó a ese punto. El primer game changer. Un jugador importante se desconecta del servidor. Rusia abandona la partida. Dentro del país estalla la revolución bolchevique. Llegan los comunistas al poder y su lema es muy claro: paz, pan y tierra. Y cumplen. Firman la paz con Alemania por su cuenta, aunque les cuesta perder un montón de territorio. Para Alemania esto es un respiro enorme. De repente el frente del este desaparece. Pueden mandar a todos sus soldados al oeste para un último y gran ataque final. Parecía que Alemania tenía la partida ganada, ¿verdad? Pues no, porque justo cuando un jugador se va, entra uno nuevo al equipo contrario. Y no un jugador cualquiera, sino uno profesional. La guerra de submarinos alemana había provocado el hundimiento de barcos de Estados Unidos, y eso no gustó nada allí. Así que en abril de 1917, Estados Unidos entra en la guerra. Y esto lo cambia todo, porque hablemos de una potencia industrial gigantesca, con un ejército fresco y recursos casi infinitos. La balanza se inclinó de golpe y de forma definitiva. A partir de ahí, el final fue rapidísimo. Con la llegada de los soldados estadounidenses y el agotamiento total de Alemania y sus aliados, el Imperio Austrohúngaro y el otomano, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Uno tras otro, sus aliados fueron rindiéndose. Y al final, el 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, en un vagón de tren, Alemania firmó el armisticio. La lucha había terminado. Fin de la partida. Y así termina este recorrido por la Gran Guerra. Un conflicto que dejó un saldo terrible. Más de 15 millones de muertos y un continente en ruinas. Pero la pregunta final, la que de verdad importa, sigue ahí. ¿Se solucionó algo? ¿Se resolvieron los problemas que habían causado todo esto? ¿O en realidad solo se le dio al botón de pausa esperando a que empezara la siguiente pantalla? Una que sería todavía mucho, mucho peor.